Vamos a estudiar ahora ya la última parte de proyectiva que nos interesa, que serían el estudio de cuádricas en el espacio proyectivo. Realmente, esto hace referencia a un concepto un poco más general, que es el concepto de hipercuádrica en un espacio de dimensión n. Lo que ocurre es que cuando estemos trabajando en el plano proyectivo, vamos a llamar a esas cuádricas o esas hipercuádricas cónicas. Y cuando trabajemos en el espacio proyectivo de dimensión 3, van a recibir el nombre de cuádricas. Pero el concepto general es el concepto de hipercuádrica. Y casi siempre que trabajamos con hiper algo, lo asociamos con hiperplanos, algo que tiene dimensión 1 menos que el total, ¿verdad? Y en cierto modo es la estructura que estamos haciendo. Solo que va a cambiar un poco, porque cuando trabajamos con un hiperplano, estamos trabajando por un cierto conjunto de puntos que tienen una ecuación, y esa ecuación es un polinomio homogéneo de grado 1. Con las hipercuádricas vamos a cambiar la situación, y en lugar de trabajar con esos conjuntos cuya ecuación es un polinomio homogéneo de grado 1, van a ser polinomios homogéneos de grado 2. Se complica un poco la situación, pero vamos a tener básicamente el mismo elemento. Es decir, la situación, por hacernos una idea, es pasar de x suiz a x suiz al cuadrado. Cuando tenía cosas con x suiz igualadas a 0, lo llamaba hiperplano. Cuando tenga con x suiz al cuadrado, lo voy a llamar hipercuádrica. Y el caso de trabajar en espacio proyectivo en algo de dimensión 3 se llaman cuádricas, algo de dimensión 2 se llaman cónicas. Esa es la situación que vamos a tener aquí. Entonces vamos a definir formalmente ese elemento o ese concepto con el que vamos a estar trabajando. Es decir, definición. Vamos a tener también dos partes en esta definición, ¿no? Y vamos a hacer muchas veces abuso de notaciones porque no queremos tener que estar realizando tantas identificaciones distintas. Entonces, una cuádrica va a ser para nosotros un par, que va a ser un cierto conjunto C. Hay veces que si queremos podemos poner C subíndice phi. Hay veces que solo escribimos C, depende de si hay más de una, podemos distinguir o no. Y vamos a tener aquí una phi, pero vamos a escribir simplemente la phi, vamos a hacer un abuso de notación y considerar esta clase de phi. Todo lo que nosotros ponemos siempre en corchetes como clase de equivalencia, es decir, cualquier múltiplo, ¿de acuerdo? Entonces una cuádrica va a ser un par formado por una cierta cosa que llamo yo C y una cierta cosa que llamo clase de phi. Vamos a estar trabajando con cuádricas en nuestro espacio proyectivo PDE. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la forma de notarlo. ¿Y qué va a ser? Obviamente en PDE espacio proyectivo, ¿no? Por si acaso. Alguien piensa que no estamos en el espacio proyectivo. En nuestro espacio proyectivo es un conjunto. Este conjunto clase de phi, que el conjunto clase de phi va a ser un conjunto de formas no nulas, es decir, de formas lineales, ¿no? Hacemos un poquito de presentación, el libro obvia la palabra lineales, pero son formas lineales, obviamente no nulas, porque si todas fuesen nulas, pues no hay mucho más que hacer, ¿de acuerdo? Proporcionales, es decir, con eso estamos diciendo múltiplo de una cierta phi, ¿verdad? A una forma bilineal simétrica phi, realmente son formas bilineales, no simplemente lineales, forma bilineal simétrica phi que va de E por E en K, ¿de acuerdo? Eso es la parte de, vale, ya sabemos qué significa esta clase de phi. Son cualquier múltiplo por un escalar no nulo de una cierta forma bilineal simétrica, ¿de acuerdo? Pero hay otra parte, que es este conjunto C de phi. ¿Eso qué es?
Bueno, pues el conjunto que podemos llamarlo C de phi, si queremos hacer hincapié en que es el que depende de phi. ¿Cómo se define? Se define como el conjunto de todos los elementos del espacio proyectivo, es decir, pues son todos los puntos o clases de vectores, ¿verdad? Que pertenecen a nuestro espacio proyectivo PDE, tales que cuando cojo un representante de esta clase de formas bilineales y se lo aplico a un representante de la clase del espacio proyectivo, me da justamente 0. Y aquí es 0 número, porque la forma bilineal toma un vector, toma ese otro vector y me devuelve un número. Pues queremos coger los vectores que cuando se le aplica al mismo vector de forma simultánea en la forma bilineal, obtenemos el 0. Pues este conjunto recibe un nombre y es que se llama, el libro lo llama imagen de la cuádrica. Normalmente esto es lo que se suele llamar en otros textos como la hipercuádrica lugar. Cuando hacemos referencia a lo que sea lugar, lo que estamos haciendo es estudiar el conjunto de puntos que verifican una condición común. ¿De acuerdo? El lugar geométrico, cuando por ejemplo trabajamos con una circunferencia, que es una circunferencia, es el lugar geométrico de puntos que están a la misma distancia de otro punto dado. Que es una elipse, es el lugar geométrico de puntos, de modo que lo que verifican es que hay una cierta relación con respecto a dos puntos que llamamos focos. Lo mismo ocurre con una parábola, y así podemos definir lo que sería el lugar geométrico en base a la relación que verifican estos puntos. Por esto este conjunto suele llamarse también hipercuádrica lugar, porque es el lugar geométrico de aquellos puntos que verifican todos la misma condición, que phi es igual a 0 en esos elementos. Solo que tenemos que tomar el representante de nuestro punto proyectivo, ¿de acuerdo? Lo importante es que una cosa que vemos y es que a nosotros nos da exactamente igual, o bueno, ya que estamos trabajando con representantes, estamos haciendo dos tipos de representantes. Por un lado, el del punto proyectivo y por otro lado, el de la forma bilineal. Pues es independiente cuál elija yo. Es decir, que el conjunto de puntos phi, lo que sería la imagen de la cuádrica por phi, coincide con el de cualquier múltiplo rho de phi que yo elija. Obviamente siempre que sea un múltiplo distinto de 0. Es decir, que no es importante el representante que yo coja de la forma bilineal simétrica. Precisamente porque si fuese rho de phi, como es distinto de 0, puedo pasar el rho dividiendo y 0 entre rho sigue siendo 0. Entonces me da igual que el múltiplo coja yo. Y como es una forma bilineal simétrica, si cojo un múltiplo de este u y cojo un múltiplo de este u, puedo sacar ese múltiplo fuera y también lo divido entre 0. Me da igual el representante que yo elijo también del punto proyectivo. O sea que de verdad está bien definida o está bien definido el concepto de cuádrica en el espacio proyectivo. Esencialmente, ¿qué es una cuádrica para nosotros en nuestro espacio proyectivo? Si nos fijamos, cuando trabajamos con formas bilineales simétricas, lo que estamos diciendo simplemente es que esto va a tener unas ciertas coordenadas, ¿verdad? Entonces esta forma bilineal simétrica lo podemos identificar con una cierta matriz. Y lo que vamos a estar diciendo es que aquí, básicamente, lo que vamos a tener va a ser unos coeficientes que van a estar multiplicando entre sí, ¿verdad? Voy a tener las componentes u sub i, van a multiplicar las componentes u sub j, van a tener un ciertos coeficientes a sub i j, y quiero que la suma tanto en i como en j de estos elementos sea como 0, desde 1 hasta, en general n, si estamos en el espacio proyectivo, hasta 3, ¿no? Vamos a ponerlo en general como si fuese concepto de hipercuádrica, aunque aquí sería hasta 2. Realmente no empezamos a sumar en el 1, sino que empezamos a sumar en el
0, que a mí me gusta menos el 0, porque ponemos ese x sub 0 para la primera coordenada. Entonces estaríamos trabajando en u sub 0, u sub 1, u sub 2, ¿de acuerdo? Y lo que estamos diciendo es que esto sea igual a 0. Realmente aquí vemos que lo que tenemos son estas coordenadas están siempre elevadas al cuadrado. Es decir, siempre tengo algo homogéneo de grado 2. ¿De acuerdo? Pues lo que queremos hacer precisamente es identificar esto con matrices. Lo que nos interesa únicamente es hallar estos coeficientes a sub i j de esta forma bilineal simétrica. Bueno, pues a eso vamos a llamar nosotros matriz de una cuádrica. Entonces, ¿cómo definimos ese concepto? Es decir, vamos a definir nuestro concepto de matriz de una cuádrica. Pero que sepamos que esencialmente lo que estamos haciendo es justamente eso, trabajar con, en vez de hiperplanos, que serían ecuaciones homogéneas de grado 1, ahora tenemos cuádricas o hipercuádricas que son ecuaciones homogéneas de grado 2. Matriz de una cuádrica. Bueno, pues, ¿qué necesitamos? Como estamos en el espacio proyectivo, vamos a necesitar un sistema de referencia proyectivo, es decir, sea R caligráfica, sistema de referencia proyectivo, y sabíamos que había un concepto asociado a la parte vectorial de ese sistema de referencia proyectivo, que era una base de vectores, ¿verdad? Pero no tenía que ser una base de vectores cualquiera. Lo que el libro llamaba base asociada era justamente aquella que el punto unidad, ese punto extra adicional, era justamente la suma de los representantes de la base vectorial, que yo lo llamaba base normalizada. Bueno, pues sea R, sistema de referencia proyectivo, y me da igual que llamemos base normalizada o base asociada como hace el libro. Mismo concepto, es la base de vectores donde tú has elegido los representantes de modo que la suma te da justamente el punto unidad. Bueno, pues tenemos este sistema de referencia proyectivo y vamos a llamar B caligráfica su base normalizada, ¿de acuerdo? Bueno, pues denotamos por... A mí no me gusta esta notación excesivamente porque estoy más acostumbrado a poner abajo como subíndice la base o el sistema de referencia y arriba la aplicación. Es decir, yo escribiría m sub b de phi, que de hecho es la forma que hemos visto de designar a la matriz de una forma bilineal. El libro, en lugar de llamarlo así o de escribirlo así, lo escribe todo junto, es decir, matriz de la phi respecto de la base b. Y lo escribe todo junto. A mí esta me gusta menos, me gusta más así. Para indicar que lo importante es la aplicación phi, la forma bilineal, y aquí la base con respecto a la cual estamos tomando coordenadas. Pero bueno, salvo un poco de notación, esto va a ser la matriz de nuestra forma bilineal phi respecto de la base normalizada o base asociada B. De modo que, ¿qué se verifica? ¿Por qué es importante esta matriz? Porque yo entonces puedo calcular phi de un vector u y un vector v es lo mismo que si cojo las coordenadas del vector u respecto de esta base normalizada B, lo pongo por fila, lo multiplico por esta matriz del phi respecto a la base normalizada B y lo multiplico por las coordenadas del v respecto a la base normalizada B. Y lo que estoy indicando es que puedo calcular la imagen de la forma bilineal justamente a través de esta matriz de aquí. ¿Vale? Además, esta matriz tiene relación con el comportamiento que tiene mi forma bilineal. Y es que si esta phi es una forma bilineal simétrica, entonces la matriz correspondiente, independientemente de la base normalizada que yo escoja, también es una matriz simétrica.
Lo cual está genial porque nosotros hemos estado trabajando en el concepto de cuádrica con formas bilineales simétricas. O sea que siempre la matriz asociada a esa cuádrica va a ser justamente una matriz simétrica. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos esto, ¿a qué vamos a llamar nosotros matriz de la cuádrica? Porque de momento estamos trabajando con matriz de esta phi. Pues esta matriz va a ser la matriz asociada a la cuádrica correspondiente. ¿Cómo? Recordemos que la cuádrica tenía dos partes. Tenía un conjunto de puntos y tenía un conjunto de clases o múltiplos de aplicaciones bilineales. Bueno, pues recordemos que ese conjunto C de phi de nuestra cuádrica es el conjunto de puntos de nuestro espacio proyectivo PDE, de modo que si denoto a ese elemento clase de U mediante sus coordenadas, por ejemplo, U sub 0, venga, bueno, X, venga, vamos a ponerle U sub 0, U sub 1, hasta un cierto U sub N, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se verifica? Bueno, vamos a hacerlo distinto. Vamos. Este es el punto, ¿verdad? Vamos a ponerle nombre a las coordenadas de este punto respecto del sistema de referencia proyectivo, ¿verdad? Pues vamos a llamar. ¿Cómo lo puedo llamar? X. Si X es, por definición, las coordenadas de luz respecto del sistema de referencia. Y esto es un cierto X sub 0, X sub 1, hasta un cierto X sub n, ¿no? ¿Qué se verifica? Le llamamos X barrita, aunque esto no sea un vector, por escribir menos y no tener que escribir todo este conjunto de coordenadas, ¿de acuerdo? Pues lo que tenemos precisamente es que las coordenadas de este X por fila, ¿qué nos quedaría? Bueno, esto sería entonces el X fila. Cuando lo multiplicamos por la matriz asociada a esta forma bilineal respecto de esa base normalizada y lo multiplicamos de nuevo por las coordenadas por columna, nos da justamente 0. Pues a esto, a esta ecuación, lo vamos a llamar ecuación de la cuádrica. Y entonces justamente esta matriz, ya en este caso, que es la misma matriz que habíamos introducido antes, es la matriz de la cuádrica. La única diferencia es que para poder hablar de la ecuación de la cuádrica, no vale tener dos elementos cualesquiera aquí, un u y un v, sino que tengo que tener exactamente el mismo punto. Bueno, pues podemos hablar entonces de lo que sería una clasificación que podemos hacer de nuestras cuádricas en cuádricas regulares o no degeneradas. El libro la llama regulares, pero también tenemos el concepto de no degeneradas. Definición. Realmente si lo pensamos en regulares, intuitivamente, ¿qué le vamos a exigir al matriz de la cuádrica? Que sea una matriz regular, es decir, que tenga determinante distinto de cero. Pues justamente es el concepto de cuádrica regular o cuádrica no degenerada. Es decir, diremos que la cuádrica y la cuádrica es nuestro par de imagen de la cuádrica, aunque normalmente malamente se llama cuádrica al conjunto imagen, cuando la cuádrica es el par.
Pero podemos hacer esa evolución de notación y decir, mira, si yo tengo el dibujo más o menos, más eso lo llamo cuádrica. Vale, sí. No es exactamente, ¿no? Pero bueno, nos entendemos. Pues diremos que esta cuádrica es regular si la forma bilineal phi es regular. Es decir, si el determinante de la matriz, o bien de la matriz de la cuádrica, o bien de la matriz de esta forma bilineal, es distinto de cero. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya podemos llegar a lo que sería una especie de primer resultado que nos permite clasificar nuestras cuádricas. Y no exactamente clasificar todavía, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero ver qué aspecto puede tener cualquier tipo de cuádrica. Porque sabemos que sí van a ser ciertas ecuaciones, pero ¿puedo reducir al final las ecuaciones de algún modo? Pues resulta que sí. Y es que al final siempre las puede llevar a una ecuación de este tipo. Es decir, sea nuestro par C sub phi, clase del phi, una cuádrica en nuestro espacio proyectivo PDE, pero va a ser un espacio proyectivo real. Porque podemos trabajar en los reales, en el cuerpo de los reales, en el cuerpo de los complejos. Vamos a trabajar en el cuerpo de los reales. Con dimensión n. Es decir, a priori en general. Aunque luego realmente deberíamos llamarlo entonces hipercuádrica y llamarlo solamente cuádrica cuando sea n igual a 3. Pero bueno, vamos a hacer esa uso de notación porque el libro lo llama así y no distingue caso. Entonces, esa cuádrica admite la siguiente ecuación. Una ecuación de la forma nosotros sabíamos que iban a ser unos ciertos numeritos que multiplicaban a x0 al cuadrado, x0, x1, x0, x2, x1 al cuadrado, así de forma sucesiva. Lo importante es que iba a tener algo homogéneo de grado 2. No me interesa a lo mejor tener esos productos cruzados, es decir, que aparezca el x0 por el x3 o el x2 por el x4. La pregunta es, ¿eres capaz de reducir esa matriz en cierto modo para llegar a una matriz equivalente, pero que sea diagonal? O precisamente a mí me suena de si tienes una matriz cualquiera, ¿eres capaz de hacerle un cierto proceso para obtener una matriz diagonal? A priori no siempre es posible obtener a partir de una matriz diagonal. Pero en el caso de las cuádricas, por el comportamiento que tiene nuestra matriz que es simétrica, sí que vamos a ser capaces de obtener esa matriz. Es decir, siempre vamos a poder llegar a una cierta ecuación de la forma x sub 0 al cuadrado más x sub 1 al cuadrado más un cierto x sub p menos 1 al cuadrado. Si nos fijamos como empezamos en el 0 hay exactamente p términos positivos y luego vamos a tener menos x sub p al cuadrado menos, vamos a ir restando hasta que llegamos a un cierto x sub r menos 1 al cuadrado. El resto van a ser 0, lo que pasa es que no ponemos 0 por lo que sea, sino simplemente ya ponemos igual a 0. Es decir, hay p términos positivos, hay r menos p términos negativos y hay n menos r términos que son 0. Donde siempre va a haber una relación entre positivos y negativos. Es decir, va a haber una cantidad mayor o igual que 0 de términos sumando positivos. Va a haber más términos en total positivos y negativos. Y obviamente no puede haber más términos que los términos totales. ¿De acuerdo? Vamos a poner el nombre a los distintos elementos que aparecen. Es decir, AR va a ser
el rango de nuestra forma bilineal, de phi o de su correspondiente matriz. Mientras que P, el número de términos positivos, va a recibir el nombre de signatura o índice de positividad de nuestra forma bilineal phi. Vale, pues ya lo que sabemos es que siempre que tengamos estas aplicaciones, estas formas bilineales, vamos a ser capaces de llegar de algún modo a una ecuación en la que solo aparecen los términos cuadráticos, es decir, no aparecen términos cruzados y no me aparece 5 veces uno, 3 veces el otro, no, sino que es suma de los términos o resta de los términos, o hay términos que no aparecen porque el coeficiente correspondiente es 0. El último paso sería, bueno, si esto sabemos que siempre es posible, ¿cómo soy capaz de llegar yo precisamente a una ecuación de esta forma? Porque que existan no me da tanta información a mí, ¿vale? Está, pero quiero saber cómo llegar. Pues para ver cómo llegar vamos a pasar por una relación que tienen las cuádricas con las aplicaciones proyectivas importantes que son las homografías. Entonces vamos a ver cómo podemos relacionar ambos conceptos. Tenemos aquí nuestra definición, que va a ser la que nos permite relacionar el concepto de homografía con el concepto de cuádrica. Es decir, sea, llamarlo H tilde, que va de P de E en P de E, una homografía Entonces sabemos que su correspondiente parte lineal es una aplicación simplemente H sin la tilde que va del espacio E vectorial en el espacio vectorial E, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar una cuádrica que es un par formado por un C sub phi y la clase de las formas bilineales, clase de phi, ¿de acuerdo? Que sería una cuádrica. Entonces vamos a definir cómo transforma la cuádrica o cómo es transformada la cuádrica por esta homografía, es decir, la transformada de la cuádrica C sub phi, clase de phi por la homografía H tilde es una nueva cuádrica, por lo tanto va a tener un conjunto de puntos que vamos a llamar H tilde de C sub phi, que esto no hay problema, ¿verdad? Porque C sub phi era un subconjunto de PDE, entonces sabemos lo que es hacer H tilde de C sub phi, es hacer la imagen de cada punto de este conjunto. Lo importante es que ahora hay otra segunda parte que es cómo son las clases de esas formas bilineales de la nueva cuádrica transformada. Es decir, ¿qué clase de aplicaciones bilineales pongo aquí? Pues va a aparecer la clase de la aplicación bilineal phi con la que generaba la cuádrica primera, compuesto, y esto es un poco de notación, con un h-1, h-1. Esto es un par. ¿Y qué significa esto de aquí? Siendo, cuando nosotros escribimos phi compuesto h-1, h-1, y eso se lo aplicamos a un elemento u, v, porque estos son elementos vectoriales, ¿cómo se define esto? Es simplemente hacer, oye, phi necesita dos elementos, ¿verdad? Porque es una forma bilineal. Puedes hacer phi, pero en lugar del elemento u y del elemento v, del elemento h-1 de u y del elemento h-1 de v. Es decir, estamos multiplicando la inversa en ambos componentes de la phi. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa?
que lo importante es que las cuádricas tenían una matriz, ¿verdad? Y las homografías también tienen una matriz asociada, como hemos visto antes. Algunas de esas categorías con las que estamos trabajando. Por lo tanto, si tengo matrices de homografías y tengo matrices de cuádricas, y estoy juntando estoy juntando cuádrica con homografía, podría pensar, o cabría esperar, que de algún modo tienen que juntarse esas matrices de cada cosa. Vale, pues justamente eso va a ocurrir. Es decir, si llamo, por ejemplo, como es una H, vamos a llamar H mayúscula a la matriz bueno, es la clase matriz, mejor dicho, ¿no? O bueno, también puedo decir simplemente que H es un representante de la parte lineal, ¿no? Es decir, es la matriz de la parte lineal de la H minúscula. Y si le pongo entre corchetes, pues es la clase matriz de la H tilde. ¿De acuerdo? Y tengo mi ecuación de la cuádrica dada por phi. Es decir, tengo que x, las coordenadas traspuestas por la matriz de la phi respecto de una cierta base normalizada b por la x es igual a 0. Vamos, básicamente estoy diciendo, y esta matriz es la matriz de la cuádrica. Entonces, ¿cómo puedo expresar la ecuación de la cuádrica transformada? Pues va a ser coger las coordenadas, vamos a multiplicar por la matriz inversa traspuesta, vamos a multiplicar por la matriz de nuestra cuádrica, vamos a volver a multiplicar por la matriz inversa, y aquí viene el x, y todo eso igualado a 0. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que todo este elemento que aparece aquí es justamente la nueva matriz de la cuádrica transformada. Es decir, esto sería la matriz de la cuádrica transformada. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver entonces, cuando tengo este elemento, lo que vemos que puedo pasar por ciertas ecuaciones equivalentes, ¿verdad? Y al final, si el teorema anterior me dice que toda cuádrica admite una ecuación de esta forma, si empiezo una cuádrica y consigo llegar a esta ecuación, cojo otra cuádrica y consigo llegar a la misma ecuación, es que esencialmente las dos cuádricas se comportan del mismo modo. Por lo tanto, tiene sentido plantearse el concepto de equivalencia entre las cuádricas. De que aunque inicialmente yo pueda partir de una ecuación que la defina que sea distinta, si consigo llegar a la misma ecuación reducida, por decirlo de algún modo, realmente las cuádricas son la misma para mí. Entonces vamos a definir lo que sería el concepto de equivalencia de nuestras cuádricas. Es decir, eso ya va un poco enfocado a ver cómo podemos realizar una clasificación de estas cuádricas. Es decir, primero nuestra definición, en la que ya vamos a trabajar con más de una cuádrica, es decir, con dos cuádricas, sean, o bueno, sean, voy a llamarla C sub phi y clase de phi, y vamos a coger otra C prima de phi prima, coma, clase de phi prima, dos cuádricas. Entonces, decimos que son proyectivamente equivalentes si puedo encontrar una H tilde
homografía que transforme una cuádrica en la otra. Y en términos de matrices, ¿eso que nos está diciendo? Es decir, si soy capaz de encontrar un sistema de referencia R y otro sistema de referencia R', que sean sistemas de referencia proyectivos, con su correspondiente B caligráfica y B' caligráfica, que sean las bases asociadas o bases normalizadas correspondientes, tales que la ecuación de una cuádrica sea la misma que la ecuación de la otra cuádrica. Es decir, que la matriz asociada a la cuádrica phi respecto del sistema de referencia R, la base normalizada B, coincida con la matriz de la cuádrica phi' con respecto a la base normalizada B'. ¿De acuerdo? Es decir, que ambas tengan la misma matriz bajo cierto sistema de referencia. Bueno, pues esto nos va a permitir a nosotros precisamente realizar una clasificación de las cuádricas. Que luego le pondremos nombre, pero primero vamos a ver qué aspecto tiene esa clasificación. La clasificación ya hemos visto que los elementos importantes son el número de elementos positivos, el número de elementos negativos y por consiguiente el número de elementos que son 0. Bueno, pues vamos a ver cómo soy capaz de obtener esos elementos. Es decir, tenemos ya, por último, nuestro teorema de clasificación. Teorema de clasificación. Es decir, sean dos cuádricas, C sub phi y clase del phi, y otra cuádrica C de phi' y clase del phi' y C', que serían dos cuádricas en nuestro espacio proyectivo PDE, pero real. ¿De acuerdo? Bueno, pues denotemos por, vamos a llamar R al rango de phi, vamos a llamar R' al rango de phi'. Vamos a llamar P a la asignatura o índice de positividad de phi y vamos a llamar P' a la asignatura o índice de positividad de phi'. ¿De acuerdo? Pues estos elementos son los que nos van a permitir a nosotros ver si las cuádricas son equivalentes o no. Es decir, entonces tenemos que las cuádricas, vamos a llamarla, vale, pues C de phi con su clase de phi y C de phi' con su clase C', phi' con su clase de phi' son equivalentes, proyectivamente equivalentes, ¿no? Pero equivalentes si y solo si pasan dos cosas. O bien todo coincide, es decir, el rango de una coincide con el rango de la otra y el índice de positividad de una coincide con el índice de positividad de la otra. Es decir, si hay la misma cantidad de elementos positivos
y misma cantidad de elementos negativos y misma cantidad de elementos cero, es decir, si llega a la misma ecuación, genial, pues son equivalentes. O también si el rango es el mismo, pero el índice de positividad cambia, es decir, el de P es justamente el de R' menos P'. Pues en cierto modo dice, mira, es que he llegado a que una tiene 2 positivos, 5 negativos y la otra tiene 2 positivos, 5 negativos. ¿Vale? No, es que he llegado a que una tiene 2 positivos, 5 negativos y la otra tiene 5 positivos, 2 negativos. Y dice, a ver, ¿y por qué no multiplicas por menos la ecuación y ya está? Pues eso es lo que nos está diciendo básicamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay un elemento característico entonces que nos va a permitir clasificar a las cuádricas. Es decir, vamos a ver cuáles son los invariantes o los elementos fundamentales para realizar esta clasificación de cuádricas. Ese elemento va a recibir el nombre de signatura proyectiva. Es decir, en las condiciones anteriores, llamamos signatura proyectiva de nuestra cuádrica al número S, que se define como cogemos el índice de positividad P y le restamos el R menos P. ¿De acuerdo? Y esto lo estudiamos en valor absoluto. Esto va a ser la signatura proyectiva. ¿De acuerdo? Pues resulta que la asignatura proyectiva ya me permite a mí caracterizar completamente junto con el rango el que dos matrices sean equivalentes, ya que entonces tenemos que las cuádricas son equivalentes si y solo si tienen mismo rango es decir, el rango R coincide con R', pero hemos visto que no era suficiente que la asignatura secas o índice de positividad fuese el mismo, ¿verdad? Porque podían ser equivalentes con el mismo o no exactamente con el mismo, ¿verdad? Pero que hubiese una relación, ¿vale? Pero la asignatura proyectiva sí que va a caracterizar la equivalencia, es decir, que tengan la misma asignatura proyectiva, es decir, no es lo mismo la asignatura seca que la asignatura proyectiva, ¿de acuerdo? Es decir, que este número S coincida con el número S', ¿de acuerdo? Pues con esto tenemos todas las bases necesarias para posteriormente estudiar, una vez que sabemos cómo clasificarla, qué nombre le vamos a poner a esa distinta clasificación que hagamos, ¿de acuerdo?